Vamos entonces a abrir formalmente aquí la conferencia de apertura. Vamos a presentarlo a Leonardo Gasparini, fundador y director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, graduado de licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Economía por la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Actualmente es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata e investigador de CONICET. Sus investigaciones tratan sobre temas distributivos y sociales que han sido publicadas en libros y en numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Ha brindado cursos y dictado conferencias sobre pobreza, desigualdad y otros temas relacionados a la distribución del ingreso en la mayoría de los países de América Latina. Además, obtuvo premio de la talla de, por ejemplo, una beca Guggenheim y el premio Conex de Platino. Desde el año 2017, Gasparini es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina. Doy paso al doctor Sebastián Fraile. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta primera conferencia inaugural de las 56 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. Bueno, para mí es un lujo y un honor contar con la presencia de Leo acá en estas jornadas. Hace un tiempo que lo queríamos invitar, el año pasado no pudo darse por algunas cuestiones de agenda, pero digo, la presencia de Leonardo es tal vez la presencia de una de las personas que más ha estudiado el tema de la desigualdad y la pobreza y los estudios distributivos en Argentina. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Economía, un PhD en la Universidad de Princeton. Es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Las principales áreas de interés que él trabaja son pobreza, distribución del ingreso, políticas sociales y mercados laborales. Leo es fundador y director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, CEDLAS, una de las instituciones más conocidas en el país y en la región, en América Latina, que trabajan sobre estudios distributivos y sociales. Recientemente el CEDLAS ha cumplido 20 años, siendo uno de los centros más importantes, como decía, sobre temas de distribución del ingreso, pobreza y desigualdad, y que tienen una incontable cantidad de publicaciones, working papers y eventos realizados. Y también es importante destacar la cantidad y calidad de los recursos humanos que se han formado en este centro. Como dije, las áreas de investigación del CEDLAS tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, evaluación de políticas públicas, mercado laboral y empleo, educación y salud, finanza y pobreza y estudios de género en años más recientes. Leonardo ha publicado en prestigiosas revistas como el Journal of Development Economics, el Journal of Public Economics, Review of Income and Wealth, Population Research and Policy Review, Social Choice and Welfare, the Journal of Economic Inequality, entre otros. Asimismo, ha contribuido a innumerables capítulos de libros y ha escrito una cantidad importante de libros en las áreas de distribución del ingreso y desigualdad. Particularmente, en el año 2022, uno de sus últimos libros, Desiguales, una guía para pensar la desigualdad económica, se ha convertido y se va a convertir seguramente en una referencia de guía ineludible para quienes quieran encarar estudios distributivos y de desigualdad del ingreso. Ha obtenido varias becas y distinciones, entre ellos la beca Guggenheim, el premio Conex de Platino en el área de desarrollo económico, la beca PRA de la Organización de los Estados Americanos, el Regional Spot Award del Banco Mundial y el premio Fulvio Salvador Pagani, entre otros. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y miembro de la carrera de investigador científico y tecnológico de CONICET. Como dije, para nosotros es un lujo tener a Leo dando esta conferencia inaugural. Y bueno, el título, como dijimos antes, Desigualdad económica, realidades, relevancia y desafíos. No me toca más. Así que vamos a tener la organización de la charla, es una hora para la presentación principal.
Y luego de esa presentación principal vamos a tener una sesión de preguntas de aproximadamente 25 o 30 minutos, así que les pedimos que anoten y vayan guardando las preguntas para después. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias a todos por la presencia, gracias Sebastián por la invitación y por tan generosa presentación. Es un gusto estar acá en Córdoba, un gusto estar frente a personas tan queridas como Ernesto, como Rinaldo y otros. Voy a hablar sobre desigualdad económica. Es el tema que me pidió Sebastián, así que durante una hora voy a estar contándole algunas cosas vinculadas con desigualdad económica. Voy a estructurar la charla en función de, a ver, pasa, ahí va, en función de 4 ejes que uno podría resumir en 4 grandes preguntas. Y la charla va a ser un poco general, así que podemos ir a temas más puntuales después en las preguntas. Los 4 ejes o las 4 preguntas son las siguientes. La primera es una pregunta de tipo normativo, ¿sí? ¿Por qué nos debería o no preocupar este fenómeno del cual vamos a hablar durante 1 hora y media? ¿Por qué nos debería o no preocuparnos la desigualdad? La segunda pregunta es, bueno, si nos interesa, si nos preocupa, ¿cómo medir este fenómeno? ¿Cuáles son los problemas metodológicos de medición? ¿Cuán bien podemos medir este fenómeno? El tercero es, supongamos que lo podemos medir bien, bueno, ¿qué nos dice la evidencia acerca de la desigualdad? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años, en particular en Argentina, pero también en otras regiones del mundo, respecto de este fenómeno de la desigualdad económica? Y si concluimos que nos preocupa la desigualdad y lo medimos y concluimos que los niveles son relativamente altos y difíciles de bajar, la cuarta pregunta es la pregunta de política económica. ¿Podemos hacer algo para reducir la relevancia de este fenómeno, de este problema de la desigualdad? Así que voy a tratar de ir cubriendo y diciendo algo respecto de esos 4 puntos. Entonces vamos a empezar con, para el otro lado, ok, y voy a seguir un poco el eje del libro. Este es un pequeño chivo que tengo que hacer, del libro que mencionó con tanta generosidad Sebastián. Voy a hacer algunas referencias al libro, voy a seguir la lógica del libro, pero básicamente la presentación va a ser un poco distinta. Muy bien, entonces la primera pregunta es una pregunta de tipo normativo. ¿Nos debería preocupar la desigualdad? Voy a dar un pasito al costado y hacer primero una pregunta de tipo de economía positiva y no normativa. Y es, ¿a la gente en el mundo real le preocupa la desigualdad? ¿Hay evidencia de que a la gente le preocupa la desigualdad? Y uno puede mirar distintas disciplinas, como la economía, algunas disciplinas amigas de o semejantes a la economía o vinculadas como las ciencias políticas, la sociología, la historia, pero también disciplinas mucho más alejadas de la economía como la genética o las neurociencias, y todas responden esa pregunta si a la gente le preocupa la desigualdad de una manera bastante semejante. Y la respuesta es sí, pero no es un sí total. Un sí total debería ser a toda la gente le molestan o le preocupan todas las desigualdades con igual intensidad. La respuesta es un sí matizado. O sea, a la gente le preocupa la desigualdad, no necesariamente todas las desigualdades, no necesariamente a toda la gente con la misma intensidad, no necesariamente a toda la gente con la misma intensidad en determinados momentos del ciclo político. Pero en general es una respuesta positiva. La gente tiene preocupaciones por la desigualdad que vincula con la justicia, ¿sí? con la inequidad. Entonces, dado que y hay algunas disciplinas que incluso dicen, bueno, esa preocupación por la desigualdad está grabada en nuestros cerebros, dice la neurociencia, o está grabada en nuestros genes, dice la genética. O sea, no es algo meramente cultural que en algún momento puede ir y venir, sino que hay una aversión del ser humano grabada respecto de al menos ciertas situaciones de desigualdad. Entonces, dado que hay evidencia en este sentido, no resulta extraño que sea un tema de interés académico importante. Lo que están viendo ahí es un conjunto de libros que han aparecido en los últimos 10, 15 años. Son todos libros que tienen algunas propiedades. Son todos libros sobre desigualdad. Son todos libros de divulgación en general que se han vendido muy bien, y son todos libros escritos por personalidades del mundo económico, por premio Nobel, como
Stiglitz, como Deaton, o personalidades importantes dentro del ambiente académico como Piketty, Rabalion y muchos otros. Es decir, el tema de desigualdad es un tema de interés académico y por supuesto también es un tema de interés para la gente común. Lo que estamos viendo ahí son un ordenamiento por temas de preocupación en la encuesta Latinobarómetro de varios países de América Latina, donde le preguntan a la gente común, bueno, ¿cuáles son los temas que más te preocupan? La desigualdad es un tema que siempre aparece en las respuestas, nunca arriba en ese tope. Generalmente arriba está la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la inflación en países como el nuestro, pero después de ese conjunto siempre aparece alguna preocupación por la desigualdad, sistemáticamente en todos los países, y esa preocupación de la gente naturalmente se traslada al menos al discurso de políticas públicas, ¿sí? En general, en los discursos de política pública, el objetivo de reducir la desigualdad aparece sistemáticamente. Por ejemplo, ahí estamos viendo la declaración de Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, firmada en el año 2015 por todos los líderes de todos los países del mundo, prácticamente todos, en donde como meta número 10 es reducir las desigualdades. De vuelta, hay una preocupación, al menos en el discurso, por las desigualdades, no en el número 1, el número 1 está pobreza, y hay otras preocupaciones que aparecen al menos en el discurso de manera más urgentes, pero la desigualdad ciertamente figura entre las preocupaciones de políticas públicas. Entonces, hay evidencia de las ciencias, incluso de ciencias más lejanas como la genética o la neurociencia, hay interés académico, hay interés en la gente que se manifiesta en las encuestas, hay interés en las políticas públicas respecto de la desigualdad. Entonces, la respuesta parece ser sí, a la gente le interesa al menos ciertos niveles de desigualdad. Pero la pregunta que yo quería tratar es, bueno, pero más allá de que a la gente le interese, ¿por qué debería interesarnos la desigualdad? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos debería preocupar la desigualdad y por lo tanto plantearnos en medirla y en hacer algo para reducirla? Y la pregunta es genuina porque no todas las desigualdades son objetables, ¿sí? Hay desigualdades que son aceptables, justas e incluso eficientes. A ver, si Sebastián y yo nos criamos en un ambiente más o menos parecido, de circunstancias parecidas, y él es un poco más talentoso que yo, se esfuerza un poco más que yo, si obtiene un ingreso un poco más alto, la mayoría de nosotros, yo incluido, pero seguramente ustedes como observadores externos de esta sociedad desigual entre él y yo, no van a pensar que eso es una situación injusta. ¿Sí? Si la única razón por la cual el ingreso de él es un poco más alto que el mío es porque ante circunstancias semejantes él se está forzando un poco más que yo. Es más, la mayoría de ustedes probablemente piensen que una sociedad justa debería ser así, que premie al menos un poco la diferencia en términos de esfuerzo. No solamente eso, sino como economistas, que la mayoría de acá lo somos, entendemos perfectamente bien que esta desigualdad es eficiente, que genera incentivos al progreso, de que si no existiera esa diferencia de ingresos entre nosotros dos, esta brecha, esta desigualdad, lo más probable es que los incentivos al esfuerzo se limiten. Es probable que él se esfuerce un poco más, pero sin incentivos monetarios, esa diferencia de fuerza, ese empuje, no va a explotar totalmente. Entonces, las desigualdades, o al menos algunas desigualdades, son eficientes, generan incentivos al progreso y por lo tanto está claro que la desigualdad cero no puede ser un objetivo social. Ok, esto parece ser toda una defensa de la desigualdad. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué nos preocupa la desigualdad? ¿Cuál es el problema con la desigualdad? Si acabamos de decir que hay un montón de desigualdades que pueden ser vistas como aceptables y encima son eficientes. Bueno, básicamente hay dos grandes problemas con la desigualdad, o dos razones por las cuales nos debería preocupar la desigualdad. Unas son razones instrumentales y las otras son razones de equidad. Desde el punto de vista de las instrumentales, hay bastante evidencia y en el libro que acabo de comentar describo alguna o comento alguna de esa evidencia, pero cada vez se va acumulando más, cada mes sale un nuevo paper que básicamente lo que dice es
documenta que la desigualdad económica, la alta desigualdad económica, es disfuncional para muchos otros objetivos sociales que valoramos, ¿sí? Entonces puede que no nos importe del punto de vista normativo la desigualdad, pero tenemos que tener muy presente que la alta desigualdad, sociedades con alta desigualdad, son disfuncionales para muchas otras cosas que sí valoramos. Entonces hay mucha evidencia que nos dice que la alta desigualdad implica sociedades más conflictivas, con menos cohesión social, con menos confianza entre las personas, más inestables institucionalmente, con más inestabilidad política, con más inseguridad ciudadana. Hay evidencia que muestra que sociedades muy desiguales les cuesta más crecer, hay más pujas distributivas y por lo tanto más posibilidades que haya inflaciones altas o crisis económicas. Y además, y probablemente como resultado de todo esto, hay mucha evidencia, o se está generando evidencia que muestra que las personas en sociedades más desiguales son más infelices, ¿sí? Que ceteris paribus, o sea, controlando por un resto de otras cosas, personas en sociedades más desiguales tienen niveles de bienestar subjetivo, de, entre comillas, felicidad menor. ¿Okay? Entonces esas son las razones instrumentales. Puede que no te importe la desigualdad, pero te debería importar porque la alta desigualdad puede generar un montón de resultados negativos que probablemente te importen. Pero además hay razones que tienen que ver con la equidad, más allá de sus consecuencias sobre otros fenómenos. Y ya vimos un caso en el que no había ningún problema de equidad, que Sebastián era un poco más que yo porque es un poco más esforzado, si partimos de circunstancias parecidas no parece ser algo que vaya contra nuestra idea de equidad, al menos de muchos de nosotros. Pero obviamente que muchas desigualdades del mundo real no responden a esa caracterización que acabo de hacer, ¿sí? Puede ser que la desigualdad surja por diferencias de oportunidades, que alguien tenga un ingreso más alto que el otro, no porque es más esforzado o más talentoso, sino porque tuvo oportunidades muy diferentes, porque uno pudo estudiar o tiene mejores contactos o más capital social y el otro no. Nunca pudo estudiar, ni tiene contactos, ni pudo hacer nada para obtener el ingreso que tiene otro. No es que esforzándose pueda obtener el ingreso. De manera que esa es una de las razones basadas en la equidad, porque hay ciertas desigualdades que son inequitativas, uno percibe como injustas. Pero no solamente esas, puede ocurrir que aún en el caso en el que las diferencias de ingreso respondan a méritos, si las diferencias son exageradas, puede generar una idea de inequidad en nosotros. Volvamos al ejemplo que mencionamos recién. Igualdad de circunstancias entre Sebastián y yo, básicamente las mismas oportunidades, pero él es un poquito más talentoso que yo. Supongamos que nada más que un poquito más talentoso. Y supongamos en el extremo que hay un sistema económico que premia esa diferencia en el talento de manera gigantesca, ¿sí? Él, por tener ese talento un poquito mayor que yo, es multimillonario, vive en mansiones. Te puse en un buen lugar, Sebastián. Y yo, con un poquito menos de talento, apenas supero la línea de la pobreza, ¿sí? Entonces hay una enorme brecha de ingresos simplemente porque él es un poquito más talentoso. El sistema económico funciona de esa manera. Bueno, es probable que a muchos de nosotros no nos guste ese sistema económico. No es que no nos guste que él gane más que yo porque es más talentoso. Eso sí lo aceptamos. Aceptamos la razón final de la diferencia entre ingresos. Lo que no nos gusta es el tamaño de esa brecha, ¿sí? Entonces, aún en casos en donde hay igualdad de oportunidades, aún en casos de una sociedad en la que los méritos definen las brechas de ingreso, el tamaño de esas brechas puede ser objeto de inequidad, o al menos de percibir inequidad. Ok. Vamos a terminar acá, aunque naturalmente que hay mucho más para discutir de esa pregunta. ¿Cuál es el problema de la desigualdad? Hay problemas con la desigualdad, ¿sí? Entonces, el segundo punto en la charla es, bueno, supongamos que sí, que al menos ciertos niveles de desigualdad nos preocupan, al menos niveles altos o al menos ciertas desigualdades que se originan en determinadas razones, no necesariamente todas, nos resultan preocupantes. Bueno, si concluimos que nos importa, que nos preocupa la desigualdad, el siguiente paso es medirlo. ¿Cómo medimos este fenómeno?
Bueno, la idea intuitiva de desigualdad es como bastante clara. Desigualdad tiene que ver con lo que hablamos recién, brechas, diferencias, pero esa primera intuición no es suficiente naturalmente para construir medidas cuantitativas de desigualdad. Uno tiene que resolver muchas cuestiones antes de llegar a un número. Una de esas cuestiones es, bueno, desigualdad es diferencias, brechas, pero ¿brechas de qué? De ingreso, de consumo, de derechos, de oportunidades, de riqueza, de felicidad, de todo junto. Eso abre un enorme espectro de discusión. Segunda pregunta, que creo que es más importante que la anterior, es, bueno, desigualdad es diferencias, pero diferencias entre quiénes. Entre, por ejemplo, los ricos y el resto. Esas son las diferencias que me importan entre los multimillonarios y todo el resto de la sociedad. Bueno, ese es el enfoque de top incomes o el enfoque de ricos versus resto. O me interesan las diferencias entre capitalistas y trabajadores. Ese es el enfoque de la distribución personal. O me interesa las diferencias de todos contra todos. La comparación de los ingresos, llamemos de todos contra todos. Esa es el enfoque de la distribución personal. Y es lo que está ocurriendo hoy en la academia o desde hace bastante tiempo, es que hay tres enfoques que contestan de manera diferente esa pregunta, entre quiénes, diferencia entre quiénes, y lo contestan no solo de manera diferente, sino utilizando fuentes de datos distintas. Entonces el enfoque de top incomes se preocupa por la brecha entre los millonarios y el resto y utiliza datos básicamente tributarios, datos administrativos. El enfoque de distribución funcional se preocupa por la diferencia entre capitalistas y trabajadores y utiliza datos de cuentas nacionales. Y el enfoque de la distribución personal se preocupa por la diferencia de ingresos entre todos y utiliza datos de encuestas de hogares. Entonces hay poco diálogo todavía entre estos tres enfoques. Los tres tienen problemas. Brevemente voy a mencionar algunos. El enfoque de ricos versus resto o el enfoque de top incomes, primero tiene algún problema empírico. Si no, traten de pedirle a la FIP los datos de declaraciones juradas de impuestos de todos los argentinos. Va a ser muy difícil que la FIP les dé ese registro, por más que pidan que es anónimo, y por lo tanto hacer un estudio basado en registros tributarios, como propone este enfoque, es complicado. Pero más allá de lo complicado de hacer un estudio empírico, conceptualmente, es un enfoque que sobresimplifica la realidad. Una realidad que es compleja, la sobresimplifica en dos grupos nada más, los millonarios y el resto. La primera pregunta es, ¿quiénes son los millonarios? ¿Es el 1% de arriba de la distribución? Podría ser el 1%. Si uno pone la línea ahí en el 1%, que es el dibujito aquel, en donde el dibujito aquel se llama curva de Penn, en el eje horizontal están los distintos percentiles, en el eje vertical es el ingreso que le corresponde a esos percentiles, los números son viejos de 2015, y la línea roja es la que divide al 1%. Y el resto, a la derecha el 1% superior, a la izquierda es el 99% que resta. Si uno toma ese 1%, va a encontrar que dentro del 1%, hay multimillonarios, obviamente, pero también hay un montón de gente que uno no sospechaba que estaban entre los grandes ricos. ¿Sí? Cualquier dueño de una cadena de panaderías que tenga 4 o 5 locales en una ciudad entra en el 1%, o un médico más o menos exitoso entra en el 1%, todos los jugadores de fútbol de primera entran en el 1%, y así muchos otros. Uno podría decir, bueno, ok, 1% no, vamos a correrlo al 0,1%, ahí la probabilidad de encontrar solo multimillonarios empieza a ser más grande, pero lo que queda del otro lado, el 99,9% del otro lado, empieza a tener una varianza gigantesca. ¿Sí? De hecho, aún con el 1%, fijando el límite en el 1%, la varianza es enorme. Digamos, muy probablemente casi todos nosotros estemos en ese 99%, si ponemos la línea en 1, pero nuestra vida es totalmente diferente de alguien que está en el percentil 30, ni hablar si es alguien que está en el percentil 10 o en el percentil 2. Entonces es una simplificación muy exagerada pensar que todos nosotros, los que estamos acá y los que están en esos percentiles, somos parte de un grupo. No solamente es una
sobresimplificación muy exagerada de la realidad, sino que simplifica mucho el debate de políticas públicas, al hacernos creer que somos todos parte de ese 99% y que la única redistribución debería ser de esos multimillonarios, a los que no formamos parte, hacia todos nosotros. Y me parece que eso sesga muchos debates de política económica que tenemos hoy en día respecto de cuál tiene que ser el alcance del impuesto a las ganancias, o los subsidios a las tarifas públicas, o el nivel de ingresos de jubilaciones, etcétera, etcétera. Esta idea de sociedad dicotómica entre los millonarios y el resto de la sociedad. Ok. Ese es el enfoque de top incomes. El segundo enfoque es el del capital trabajo, que es un enfoque muy antiguo en economía. Es el enfoque propuesto por los economistas clásicos en el siglo XIX, XVIII y XIX. Es el enfoque, por supuesto, del marxismo, esta idea de que la distribución básicamente se resume en una dicotomía entre capital y trabajo, lo cual podía ser una buena representación de la Inglaterra o de la Europa o del mundo del siglo XIX, pero hoy es una representación parcial. No quiero decir que no sea relevante, es relevante, pero es simplemente una parte de una realidad bastante más compleja. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de los grupos la dispersión es enorme. O sea, dentro del capital la dispersión es enorme. Lo más probable que, no los más jóvenes, pero los más viejos en esta sala, seguramente derivan ingresos del trabajo, pero también del capital. Casi seguro tienen un plazo fijo, compraron una acción, o tienen un departamento que alquilan, o quizás un campo. Entonces, en algún sentido también son capitalistas. Pero la dispersión además es más grande todavía en el otro grupo, en el de trabajadores. Porque hoy en día el capital humano es un factor de ingresos, un factor de producción muy importante, el capital humano asociado al trabajo, y muchas de las diferencias de ingreso que uno observa en la realidad son diferencias entre trabajadores, pero entre trabajadores muy distintos, entre trabajadores que son informales y que no pasan del primer decil de la distribución, a trabajadores, pero que están en el 1% superior de la distribución, que son CEOs, managers de superempresas con ingresos enormes en el 1% o en el 0,1% de la distribución, o profesionales exitosos con ingresos súper altos, o deportistas con ingresos súper altos, o artistas con ingresos súper altos, o sindicalistas o políticos con ingresos súper altos, todos ellos derivando ingresos básicamente del trabajo, ¿sí? Por buenos o malos motivos, ¿no? No estoy diciendo que todos lo hagan con buenos motivos, pero todos derivando ingresos no de la acumulación de capital, sino básicamente del trabajo. Obviamente que una vez que estas personas, por efecto básicamente del trabajo, derivan ingresos altos, a partir de cierto momento también empiezan a derivar ingresos del capital, ¿sí? Bill Gates y muchas otras personas de ese tipo generaron ingresos enormes básicamente de su capital humano, del trabajo. No es que tenían grandes capitales con los cuales generaron más ingresos, sino básicamente del trabajo, pero en cierto momento esos millones que generaron empezaron a obtener ingresos del capital. Pero volviendo a la idea es que hoy en día es muy difícil plantear una dicotomía simple entre capital y trabajo, porque la dispersión dentro de cada uno es gigantesca, y porque en ese 1% superior o 0,1% superior hay un montón de gente que obtiene sus ingresos básicamente del trabajo o del capital humano. No solo eso, conceptualmente es una simplificación demasiado grande de la realidad, sino que además los datos que se necesitan para implementar esta metodología salen de cuentas nacionales, hay un montón de problemas metodológicos y hay muy pocas estadísticas consistentes de distribución funcional. Esto no quiero decir que uno tenga que desplazar totalmente, sino más bien mejorar esas estadísticas, pero con las que tenemos no podemos tener una idea muy consistente de qué es lo que está pasando con la distribución en muchos países, incluido Argentina. Entonces, frente a estos dos enfoques, naturalmente sale un tercer enfoque que dice, bueno, midamos la desigualdad de todos, no solamente de dos grupos, no de nada más que de los ricos versus el resto, o de los capitalistas versus los trabajadores. Midamos las desigualdades de todos contra todos, de todos los individuos en una sociedad. Y es el enfoque de la distribución personal del ingreso, que además tiene la ventaja
de comprometer a toda la población en la redistribución, no solamente a los capitalistas y los trabajadores, por más que sean muy ricos, no están involucrados, y no solamente a los ricos en el enfoque de top income, sino a toda la distribución. Pero para eso uno necesitaría, para la distribución personal, tener información de toda la población, de los ingresos de toda la población, y lamentablemente no es fácil obtener ingresos de toda la población. La solución de hace varias décadas es, bueno, hagamos encuestas de hogares, encuestas representativas de toda la población, y preguntémosle los ingresos a las personas que salen sorteadas en esas encuestas. El problema es más o menos obvio, y es, bueno, ese autorreporte seguramente implica sesgos de subdeclaración, y en particular esos sesgos son muy grandes en términos del capital y de los grandes ingresos. Las encuestas de hogares, la EPH entre ellas, tiene serios problemas de subdeclaración de ingreso de capital y de ausencia de grandes millonarios en la muestra que obtienen estas encuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos tres paradigmas, enfoques, y ninguno es totalmente robusto en términos conceptuales o en términos empíricos. Todos tienen sus fallas. O no captan demasiado bien toda la realidad porque son simplificaciones demasiado exageradas, o tienen problemas para captar los datos, como el caso de la distribución personal. Hace algún tiempo, una tendencia bastante fuerte a tratar de integrar esos enfoques, y en particular las fuentes de datos que están detrás de esos enfoques. Tratar de integrar las encuestas de hogares con los datos administrativos y tributarios, con las cuentas nacionales, para tener una aproximación mejor de los ingresos en una sociedad. Hay distintos enfoques que están mencionados ahí, hay muchos investigadores moviéndose en esa dirección, y hay bases de datos en el mundo y países que están avanzando en esa dirección también. Nosotros en el CEDLAS estamos haciendo un proyecto en esa dirección también, tratando de integrar las fuentes para tener una mejor evaluación de cuál es el real grado de desigualdad en la sociedad argentina, en la economía argentina. Entonces estamos usando datos, por un lado de la EPH, pero complementando, que es lo que típicamente hicimos y la mayoría de la gente hace para evaluar la desigualdad en la economía argentina en este caso, pero complementando esos datos con datos administrativos de todas las fuentes que nos puedan servir y con cuentas nacionales. Entonces, por ejemplo, para los asalariados formales, partimos de la EPH, pero tratamos de que los ingresos de esos asalariados captados en la EPH macheen o reproduzcan la distribución de los ingresos asalariados que surgen de datos administrativos, en este caso del CIPA. Para los cuentapropistas lo mismo, tratamos en la EPH de distinguir quiénes son autónomos, monotributistas e informales, y para los dos primeros tratamos de reproducir en la EPH la información que viene de otro lado, de fuentes administrativas, de tablas que producidas por el Ministerio de Trabajo o con AFIP. Para el caso de las jubilaciones, lo mismo, tratamos de reproducir la información de ANSES. Para el caso de los programas sociales, no nos quedamos simplemente con la respuesta que nos da la gente en la EPH, sino que tratamos de reproducir la distribución de programas sociales que creemos verdadera de los datos administrativos. Entonces, usamos los datos administrativos, imputamos los ingresos de la UH, del programa alimentar, del potenciar trabajo, del progresar y de algunos otros. Nos quedan los ingresos de capital, estamos trabajando en eso, por eso los resultados que voy a mostrar brevemente son muy preliminares, pero simplemente se los muestro como avance. Los ingresos de capital, por ahora simplemente estamos utilizando un enfoque de cuentas nacionales, datos de cuentas nacionales, que es el enfoque propuesto hace algún tiempo por Gómez Sabaini y Rossignolo, pero estamos evaluando utilizar otra información como datos de AFIP. Los resultados que por ahora de vuelta estamos obteniendo, esto es muy preliminar, se resumen un poco en ese gráfico. El gráfico lo que muestra es el coeficiente de ajuste por subdeclaración. En el eje horizontal están los distintos percentiles de la distribución de la EPH, y en el eje vertical, el gráfico lo que les muestra es por cuánto habría que multiplicar los ingresos que me contesta la gente en la EPH para que reflejen los ingresos
de la realidad, entre comillas, realidad que sale de los datos administrativos, de ANSES, de AFIP, del Ministerio de Trabajo, de cuentas nacionales, etc. Y de vuelta, son datos muy preliminares, así que no lo citen, si lo citan, no, lo vamos a negar, vamos a decir que las fotos que están sacando ahora son fake, porque de vuelta esos números van a cambiar, porque estamos trabajando en esto, pero y es más, creemos que esos números van a subir, porque todavía nos falta hacer algunos ajustes, pero esencialmente creemos que la forma no va a cambiar tanto. Y la forma lo que nos dice es, la subdeclaración es un poco más grande en la parte izquierda, porque la gente no declara bien los programas sociales, y los programas sociales no es mucha plata, pero es plata que se aplica a gente cuyos ingresos son muy bajos. Entonces, en términos proporcionales, esa subdeclaración es importante. Y la subdeclaración es más importante, naturalmente, en la parte superior, en los estratos superiores, en donde hay subdeclaración en las distintas fuentes, pero en particular en los ingresos de capital, que se concentran en esa parte de la distribución. Así que la subdeclaración tiene una forma, esa como ven ahí, medio de U o más bien de J. Eso naturalmente hace que la distribución de ingresos se desplace hacia arriba. Ahí están viendo la curva de Penn que les mostré antes. Ahora sí, para el año 2022, un poco más cercana en el tiempo. En la azul es la que sale de la EPH y en naranja es la que sale de la EPH con todos estos ajustes. ¿Sí? Naturalmente que el grado de desigualdad con la distribución ajustada cambia respecto a la desigualdad que uno obtiene de la EPH. A la izquierda van a ver la participación de los distintos deciles en la distribución del ingreso. En azul, en naranja, perdón, son las participaciones que típicamente salen de la EPH. Uno agarra la EPH de 2022, hace un tabulado, es una cuenta relativamente fácil y esa es la participación de los distintos deciles. Después de todo el ejercicio de ajuste, queda una participación un poco distinta. Por ejemplo, de los más pobres cae de 2 a 1,8. El impacto es más grande en el medio. Por ejemplo, el decil 10 cae de 8,3 a 6,8. Y naturalmente, el que aumenta, de hecho, el único decil que aumenta es el decil 10, que sube como 8 o 9 puntos porcentuales. El ajuste por subdeclaración tiene un impacto muy grande ahí en el decil 10 y en particular en los percentiles más altos dentro de ese decil. Eso naturalmente genera un aumento en nuestra evaluación de la desigualdad con los índices típicos. Por ejemplo, el Gini crece de 41,1 a 48,8. De vuelta, estos son datos provisorios. Lo más probable es que cuando terminemos de hacer esto, el salto en el Gini sea todavía más grande. Muy bien. Entonces, ese es el segundo punto, cómo medirla. Y lo que sacamos de acá es que no es tan fácil medir la desigualdad, que hay un montón de temas conceptuales acerca de cómo medirlo y un montón de temas técnicos acerca de cómo medir la desigualdad. Pero la siguiente pregunta es bueno, de este popurrí de mediciones y de índices, ¿qué sale respecto de las tendencias más recientes? ¿Cuál es la evidencia respecto de las tendencias más recientes? De vuelta, no tenemos, para contestar esa pregunta, un enfoque integrado. Lo que tenemos por ahora son estos tres enfoques respondiendo más o menos de maneras, o con sus datos respondiendo de manera diferente esa pregunta. Pero lo bueno es que casi todos los enfoques respecto de esta pregunta contestan más o menos lo mismo. Entonces, para los países donde tenemos algo de evidencia, la respuesta a cuáles son las últimas tendencias de cambios en la desigualdad son más o menos parecidas. ¿Qué pasó con los países, o qué está pasando con los países desarrollados? Esos son gráficos de Estados Unidos, de países de la Unión Europea, países desarrollados. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que la desigualdad ha aumentado durante 2 o 3 décadas en todos los países o en casi todos los países desarrollados. Los últimos años parece haberse estancado o al menos desacelerado ese incremento en la desigualdad. No es que ha seguido aumentando todo el tiempo. En la mayoría de los países hace como 10 años que la desigualdad está un poco más estancada, en niveles más altos. La desigualdad hoy es más alta en esos países desarrollados que hace unas 3 décadas atrás.
En los países en desarrollo, esto viene de un paper con algunas colegas del CEDLAS, lo que ha ocurrido en principio es lo que está ahí en el gráfico. La desigualdad aumentó un poco en los 80, mucho en los 90, se redujo en los 2000 y luego se desaceleró o más bien estancó. Y en las últimas estimaciones que tenemos, que las proyectamos casi hasta 2020, hay un estancamiento, ¿sí? Entonces, la desigualdad en el mundo en desarrollo, en promedio, hoy es un poco más alta de lo que lo era hace 30 años atrás. O sea, en los países desarrollados es más alta de lo que lo era hace 30 años atrás, en los países en desarrollo también es más alta. Por lo tanto, es entendible que haya más interés, al menos académico, en estudiar este fenómeno, que es más importante hoy de lo que lo era hace 20, 30 o 40 años atrás. En América Latina la conclusión no es tan pesimista. América Latina la desigualdad aumentó en los 80, en los 90, se redujo en los 2000 y desde ese momento se ha desacelerado o más o menos estancado. La desigualdad, al menos como la podemos medir, que en este caso es solo con encuestas de hogares, en América Latina hoy es un poquito más baja que hace 3 décadas atrás. Eso de cualquier manera no transforma a las economías de América Latina en economías mucho más igualitarias de lo que lo eran hace 3 décadas atrás. De hecho, América Latina sigue estando entre las regiones más desiguales del mundo. Este es un gráfico que mostramos siempre que quienes estudiamos estas cosas. Es el gráfico de lo que se llama del exceso de desigualdad en América Latina. Seguramente lo han visto, pero está construido con datos nuevos, después de la caída de la desigualdad en América Latina en los 2000. Y el gráfico lo que nos muestra, cada punto es un país, en el eje horizontal está el nivel de desarrollo del país, en el eje vertical está la desigualdad en el país. Hay una línea que se mueve por el medio de esa nube de puntos, una línea de regresión, y todos los países de América Latina están marcados con triángulos, están todos por arriba de esa línea azul, por arriba de esa línea de regresión. Esto lo que nos está diciendo es que los países de América Latina tienen niveles de desigualdad, aún después de la relativa buena desempeño que tuvieron en los 2000, tienen todos niveles de desigualdad por arriba de lo que sus niveles de desarrollo podrían hacer prever, ¿sí? O sea, Argentina es un país con nivel de desigualdad, Argentina y el resto de los países de América Latina, que está más arriba del nivel que uno podría predecir en función del nivel de desarrollo que tiene Argentina. Argentina y el resto de los países de América Latina. Ok. Fuimos del mundo desarrollado, pasamos al mundo en desarrollo, después a América Latina, llegamos a nuestro país. Esta es la evolución de la desigualdad en Argentina solo con las encuestas de hogares. De vuelta, no tenemos buenas estadísticas de cuentas nacionales, no tenemos buenas estadísticas de top incomes, así que lo único que tenemos razonable para trazar o monitorear la evolución de la desigualdad en Argentina en el tiempo, desde los 70 hasta ahora, son las encuestas de hogares. Y aún teniendo las encuestas de hogares, hay que hacer un montón de cocina, porque las encuestas de hogares no fueron siempre igual, fueron cambiando en el tiempo, entonces no es tan fácil apretar un botón y sacar la desigualdad de Argentina desde los 70 hasta ahora. ¿Sí? Hay un montón de decisiones metodológicas detrás del gráfico que están viendo ahora. El gráfico que están viendo ahora lo que muestra es que la desigualdad aumentó en los 80, en los 90, en los 2000 cayó, y en los 2010, desde 2012, 2013 hasta ahora, sigue con fluctuaciones, más o menos estable, quizás un patrón un poquito creciente, pero básicamente estable. A diferencia de América Latina, donde la desigualdad hoy es un poquito más baja que hace algunas décadas atrás, en Argentina no. La desigualdad ahora es básicamente igual que al comienzo de la democracia, o al recomienzo de la democracia a principios de los 80, y más alta que algunas décadas más atrás, en los 70. Es decir, no ha habido, más allá de fluctuaciones, ningún progreso, ninguna reducción sistemática de la desigualdad en Argentina en estos 40 años de democracia, o incluso si uno lo compara con décadas anteriores. Voy a hacer una breve digresión y hablar un minuto nomás vinculado con esto sobre pobreza, que es otro de los grandes objetivos sociales. La idea de pobreza es
es distinta a la desigualdad. Pobreza tiene que ver con básicamente la proporción de hogares o de personas cuyo ingreso es demasiado bajo. Y demasiado quiere decir debajo de una determinada línea de pobreza. Una figura que se utiliza mucho en estos casos es pensar la economía como una torta dividida en porciones, y la división es la desigualdad o la distribución, y la pobreza tiene que ver con el porcentaje de gente cuya porción es demasiado chica, ¿sí? Con que esa porción le alcanza para sobrevivir, pero con esa porción tiene hambre, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y una manera típica de pensar la reducción de la pobreza es decir, bueno, para reducir la pobreza o para aumentar la proporción de gente cuya porción supera un determinado tamaño, podemos o bien redistribuir esa torta, repartir la torta de manera distinta, y eso tiene que ver con la desigualdad, o bien hacer que esa torta crezca, de manera que con el mismo tipo de reparto, cada porción se agrande y finalmente sean menos los que tienen porciones chiquitas, ¿sí? Entonces, detrás de la caída de la pobreza está típicamente o una redistribución un poco más igualitaria o un crecimiento más grande de la torta. Si uno mira la historia de los países, históricamente, el segundo factor, el factor crecimiento, es el que ha impulsado a la reducción de la pobreza. Países han tenido cambios distributivos, pero es esencialmente el crecimiento lo que les ha permitido superar situaciones de pobreza. Ejemplo muy extremo de este caso es China, un país en donde la torta cada vez está peor distribuida, pero ha aumentado tanto de tamaño que ha generado una caída enorme de la pobreza en ese país. Bueno, volviendo a nuestra discusión, lo que concluimos es que en Argentina la torta ha estado más o menos repartida con subidas y bajadas, hoy más o menos parecido que hace 40 años atrás, o incluso un poco peor que hace una década anterior. Entonces, claramente, la reducción de la pobreza no ha podido venir por ese lado. Y uno se pregunta, bueno, pero quizás la torta aumentó y eso pudo haber generado una reducción de la pobreza, y todos sabemos que la respuesta a eso es no. Lamentablemente, ese motor que muchas economías tienen para que la pobreza caiga, la pobreza ha caído en casi todos los países del mundo, en Argentina no ha funcionado para nada bien. Ese gráfico que muestra ahí es la evolución del PBI per cápita en Argentina, que creció a una tasa muy modesta, ¿sí? Dependiendo la medición, pero incluso menos del 0,5 anual. Un resultado que me gustaría mostrar es miren nada más que el final de ese gráfico. Ese gráfico les dice, bueno, hoy la pobreza es, dependiendo cuándo uno la mire y distintas cuestiones, pero alrededor del 40%. En esa medición que está ahí es 39,2, pero alrededor del 40%. La pregunta es, con la distribución actual, con el nivel de desigualdad actual, ¿cuál podría ser la pobreza si la economía argentina, si el tamaño de la torta hubiera crecido desde los 70, que es cuando se inician las mediciones, en la manera como creció la torta en promedio en América Latina? Es decir, si Argentina hubiera crecido no ese menos de 0,5 que creció, sino el 1%, muy magro, pero el 1% al cual creció América Latina desde los 70, con la distribución actual, con el reparto actual, ¿cuánto podría ser la pobreza hoy? ¿Se entiende el ejercicio? Y la respuesta es 19,9. Es un ejercicio muy esquemático, con un montón de problemas, pero nos sirve para entender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, aún con la desigualdad actual, que acabamos de concluir que no hubo ninguna mejora distributiva, que incluso estamos peor en esos términos que en los 70, pero aún con la desigualdad actual, si Argentina hubiese podido crecer a ese 1% que creció América Latina en lugar del 0,5%, la torta hoy sería suficientemente grande como para que aún con la distribución actual la pobreza pudiera caer al 19,9. No estaríamos hablando de 40% de pobreza, estaríamos hablando del 20%. Y si hubiésemos crecido como Chile, la respuesta es la pobreza sería 6%, ¿sí? En lugar de 40%. Entonces, detrás del gran fracaso que tenemos como sociedad, en donde los niveles de pobreza de ahora son más altos que los de hace 40 o 50 años atrás,
está el fracaso distributivo también, la desigualdad no ha cambiado mucho, como dije, pero sobre todo está ese fracaso que es el fracaso de crecimiento. Muy digresión, vuelvo a la desigualdad, que como argumenté al comienzo, más allá de sus implicancias sobre la pobreza, que obviamente es un objetivo social súper importante, pero más allá de eso, nos preocupan los niveles de desigualdad y per se tienen implicancias importantes. Entonces, la última pregunta es, bueno, si en el punto 1 concluimos que nos deberían preocupar los niveles altos de desigualdad y lo medimos y notamos que la desigualdad no ha venido cayendo o no pudo caer en estos 40 años, la pregunta es si es posible reducir la desigualdad. Y acá es donde quienes hacen políticas públicas o quienes estudiamos estos temas nos empezamos a poner un poco incómodos, porque estamos un poco en la posición de un médico, donde viene un paciente y con un cuadro de estrés, y lo que uno tiene para decirle como médico son todas cosas que el paciente ya sabe, que se lo dijeron 1000 veces, que hay un montón de lugares donde lo puede leer. Tenés que tomarte las cosas más tranquilo, y poner perspectiva a las cosas, dejar de fumar, tratar de trabajar menos. Un montón de consejos que son medio obvios, ¿sí? Y además ninguno de esos consejos solo hace mucha diferencia, y todos juntos empiezan a hacer diferencia, pero como en el largo plazo. Bueno, con la desigualdad pasa algo parecido. Si a uno le preguntan cómo bajar la desigualdad, mucha gente cree que uno tiene ahí la medida que tenés que hacer esto y esto. ¿Cómo no se dieron cuenta que había que hacer esto y esto? Y la lista es más o menos obvia, es la que podemos mencionar todos, expandir y mejorar la educación, particularmente de los pobres, tratar donde se pueda de mejorar la progresividad tributaria, cosas que se discuten acá desde hace 56 años, mejorar la política asistencial, aumentar la eficacia del gasto público, reducir privilegios, tratar de facilitar en la medida de lo posible el acceso al crédito, utilizar regulaciones con prudencia, pero utilizarlas cuando no tienen implicancias demasiado distorsivas como el salario mínimo, proteger el empleo, y uno puede seguir con esa lista, que de vuelta es una lista a la cual le podemos agregar o sacar cosas, pero que no sorprende mucho. Pero finalmente son las cosas que hay que hacer y que de a poco y gradualmente es probable que lleven a sociedades cada vez más igualitarias. Y alguien podría decir, pero no hay algo más rápido. Y la respuesta es sí, hay algo más rápido. El socialismo es más rápido. Y hay mucha evidencia que muestra que las economías socialistas llegaron rápidamente a niveles de desigualdad más bajos. Toda la evidencia apunta en esa dirección, pero a costos que conocemos, que son enormes en términos de eficiencia, de progreso, de libertades. Entonces no es el camino que parece ser razonable transitar. Y alguien dice, bueno, del otro extremo, bueno, el libre mercado de alguna manera va a resolver este problema, y la respuesta también parece ser no, o sea, tampoco hay evidencia que el mercado tenga mecanismos automáticos hacia la igualdad. Tampoco es que tenga mecanismos automáticos hacia una desigualdad permanentemente más alta, ¿sí? Pero no hay ninguna evidencia de que el mercado lleva dejándolo actuar durante suficiente tiempo a situaciones de mayor igualdad o de mayor equidad. Entonces es difícil descansar en ese idealismo o wishful thinking de que el mercado va a solucionar, en este caso, el problema de la desigualdad. Entonces lo que queda es eso, es una tarea difícil y gradual de tratar de, en un juego de palabras, ser progresivamente más progresivos, y además rezar para que ciertos factores no jueguen en contra. Volviendo al caso de la persona de estrés, el médico obviamente le va a decir un montón de cosas, pero además tiene que rezar porque no le pasen otras cosas, que lo echen del trabajo, o que se separe, o lo que sea, porque ahí su nivel de estrés, por más que vaya bien lo que está haciendo, van a volver a niveles altos. Y acá
pasa lo mismo, hay un montón de cosas a las cuales las economías, especialmente chicas como la nuestra, están sujetas y que hacen que la desigualdad se pueda disparar por más bien que uno esté haciendo las cosas. Hay tres factores fundamentales que son el contexto externo, la macro y los cambios tecnológicos. O sea, sí, es muy importante para transitar un sendero de progresiva reducción de las desigualdades, que el contexto externo ayude, que la macro no se desbarranque y que los cambios tecnológicos no sean tan disruptivos. ¿Sí? ¿Cómo voy de tiempo? Bien, listo. Entonces, les comento algo sobre esos tres factores. El contexto externo es muy importante, un montón de evidencia que muestra eso, los términos de intercambio, las tasas de interés, los flujos de capitales, las mejores condiciones externas en general relajan la restricción externa del crecimiento, permiten que los ingresos aumenten, que aumente el empleo, y eso genera un entorno mucho más propicio a las políticas públicas. Hay más fondos y por lo tanto los gobiernos pueden hacer más política redistributiva, los mercados laborales funcionan mejor y por lo tanto los gobiernos pueden aplicar políticas laborales como salarios mínimos o convenciones colectivas de trabajo, cosas así que pueden apoyar los ingresos de los trabajadores. Hay como un ciclo virtuoso cuando las condiciones externas funcionan bien, y eso es lo que ocurrió en Argentina, pero en toda América Latina en los 2000. Si uno mira la experiencia de todos los países de América Latina en los 2000, está ahí en celeste, es un periodo donde los términos de intercambio, pero también otros factores externos mejoraron, y es el momento en donde la desigualdad cayó con la intensidad en países de cualquier color político. En América Latina especialmente, pero también en el mundo. Si se acuerdan el gráfico de los países en desarrollo, los 2000 son una década donde también en otras partes del mundo, y posiblemente también por las mismas razones, la desigualdad cayó. Segundo punto es la macro. La macro es súper importante. Y yo estoy muy lejos de ser un macroeconomista, no entiendo nada. Lo que sí entiendo es que cuando la macro no funciona bien o cuando funciona particularmente mal, las implicancias distributivas son enormes. A ver, pequeñas fluctuaciones de la macro no afectan sistemáticamente la desigualdad. Si uno crece un punto más, o 2 puntos más, o 2 puntos menos, o si el desempleo es un punto más o un punto menos, o si la inflación son en términos anuales 5 puntos más o 5 puntos menos, la evidencia lo que nos dice eso no afecta a la desigualdad. No tiene mucho impacto sobre la desigualdad esas fluctuaciones razonables de la macroeconomía. Por otras razones, obviamente que conviene que la macroeconomía funcione mejor, que haya menos inflación, desempleo, más crecimiento, pero las implicancias distributivas no son importantes. Pero cuando la economía desbarranca, ahí sí que las implicancias distributivas son grandes. Cuando entramos en una recesión o hay inflaciones muy altas o el desempleo es muy alto, ahí el impacto sobre la desigualdad es gigantesco. Esta es la desigualdad otra vez en Argentina. Hay 3 periodos, la línea en azul es la desigualdad. A ver si, no, ahí. Es la de arriba. Hay 3 periodos en donde la desigualdad aumenta particularmente, que es la la crisis macroeconómica de fines de los 80, la de 2001-2002, crisis macroeconómica más profunda que vivimos últimamente, y la del 2020-2021, que fue cortita, pero tuvo que ver con la pandemia del COVID. Entonces, otra vez, crisis macroeconómicas o crisis económicas, la del COVID por ahí no entraría como macroeconómica, pero crisis económicas generalizadas están muy asociadas con la desigualdad. Entonces, parece medio paradójico, pero el primer consejo que uno debería dar a un gobierno que se preocupe por la desigualdad y por la pobreza es un consejo macroeconómico, es que la macro no desbarranque, es regla número 1, porque eso tiene implicancias distributivas muy profundas. Tercer punto son los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos tienen un impacto enorme sobre la desigualdad. Los antropólogos nos dicen que la desigualdad comenzó en las sociedades humanas por un cambio tecnológico, que fue la revolución neolítica, la domesticación de animales y de cultivos. El hombre aprendió a hacer agricultura,
y eso empezó a generar excedentes, y así surgieron las ciudades, los estados, la propiedad privada, los excedentes y la desigualdad. La desigualdad aparece por esa revolución tecnológica, y a lo largo de la historia muchas otras revoluciones tecnológicas han tenido impactos importantes sobre la desigualdad, la revolución industrial, por ejemplo. Y todo indica que estamos en el medio de una revolución tecnológica, y ya la venimos dando, y es probable que se acelere a partir de ahora. Una revolución tecnológica tiene que ver con la mecanización, la automatización, la robotización de la producción, que ha ido reemplazando un montón de ocupaciones, de empleos, y que es probable que lo siga haciendo en el futuro. ¿Sí? Y que esas imágenes que parecen de ciencia ficción, donde un robot maneja un camión, o donde un robot sirve en un bar o hace las tareas domésticas o hace trabajos de albañilería, esos escenarios que parecen de ciencia ficción probablemente no lo sean tanto dentro de unos años. Primero ocurrirá de manera masiva probablemente en el mundo desarrollado, pero en algún momento va a llegar. Y en todos esos empleos que ven ahí, que están haciendo robots, trabaja hoy en día más del 50% de la gente no calificada en América Latina. ¿Sí? Entonces, si esos robots llegan, el impacto naturalmente puede ser súper grande. Y de hecho, como dije, todavía no llegaron esos robots, pero hay un grado creciente de automatización y robotización de la economía, de la producción, que viene desarrollándose ya hace varios años. En el CEDLAS tenemos varios proyectos que tratan de mirar el impacto de esos cambios tecnológicos. Este es un trabajo que hicimos con Irene Brambila, Andrés César y Guillermo Falcone y Carlos Lombardo, que lo que mira, tenemos una encuesta que se llama PIAC, y en esa encuesta sabemos no solo la ocupación de la persona, sino qué hace en esa ocupación. Y por lo tanto podemos más o menos derivar cuál es el peligro de que automaticen esa ocupación. Si tu trabajo es como muy rutinario, siempre haces lo mismo y no tenés que tomar decisiones ni nada, bueno, es más probable que ese trabajo sea mecanizado o automatizado que otro donde haces tareas no rutinarias o abstractas. Entonces sabemos cuál es el grado de potencial de automatización de cada ocupación. Vamos a las encuestas de hogares y nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado con el empleo en distintas ocupaciones caracterizadas por distinto nivel de rutinización? Y los gráficos lo que muestran es eso. Miremos el primero nomás. El 5 ahí es el quinto quintil, es el 20% de ocupaciones con mayor potencial de rutinización. Son las ocupaciones que creemos que es más fácil automatizar. ¿Qué pasó con el empleo en los 2000 de esas ocupaciones? Aumentó poquito comparado con el resto, con las ocupaciones que están más a la izquierda, por ejemplo en el número 1, que son las ocupaciones menos automatizables. Sí, en los 2010 pasó algo parecido, la pendiente es negativa. Cuanto más automatizable es tu empleo, lo más probable es que ese empleo crezca menos, de que haya menos, o al menos es lo que nos dice el pasado, mirar el pasado. ¿Sí? Los que más perdieron son aquellos que tenían ocupaciones en tareas que son fácilmente rutinizables, automatizables. Y eso que todavía no llegaron los robots que mostré ahí. En otro trabajo, esto viene más rápido, ni miren lo que está ahí, simplemente se los cuento. Lo que hacemos es ver la entrada de robots. Tenemos datos de robots y muchas ciudades o mercados de trabajo locales en distintos países de América Latina, y lo que vemos es cuál es el impacto en la ciudad de la entrada de robots. Y lo que se concluye es que en el corto plazo, al menos, en la ciudad, cuanto más robots entraron, aumentó más el desempleo, la informalidad y la brecha de ingresos entre trabajadores calificados y no calificados. Quiere decir que en el corto plazo, la entrada de robots es disruptiva. ¿Sí? Esto no quiere decir, bueno, hay que prohibir la entrada de robots, pero sí tener en cuenta que el impacto, al menos en el corto plazo, en términos del mercado laboral y de la desigualdad, puede ser preocupante. Última cosa que voy a decir, pero que es importante, es, bueno, hasta acá las tecnologías que teníamos hasta ahora, pero resulta que en los últimos años nos enteramos que hay otro avance más en la tecnología, que es la inteligencia artificial. Y uno podría decir, bueno, ok, es otro avance de todo lo que mencioné antes. La respuesta es no, porque este nuevo avance, que es de la inteligencia artificial, parece que hace cosas que los otros avances no hacían.
¿sí? Y que es realizar tareas abstractas de tipo no rutinario. Y entonces el impacto distributivo no es simplemente una extrapolación de lo que venía pasando. Probablemente el impacto sea diferente. Lo que hay es una gran incertidumbre acerca de qué cosas la inteligencia artificial va a poder hacer. O sea, dentro de algunos años esta conferencia la va a dar una máquina, y hay distintas visiones. Hay quienes dicen sí porque seguro que le sale mejor que a mí, porque la máquina no se va a equivocar y porque va a poder relacionar cosas. Y hay alguien que dice no, porque la gente quiere ver a un humano, aunque se equivoque. Pero lo cierto es que potencialmente va a poder reemplazar un montón de actividades, pero no rutinarias, o no solo rutinarias, sino actividades que hoy uno pensaría que son irreemplazables, ¿sí? Entonces el impacto distributivo no está tan claro qué es lo que finalmente va a pasar. Hay algunos estudios que recién están empezando a generar algunos resultados y que dan algunos resultados interesantes, y es que dentro de las ocupaciones, la inteligencia artificial parece estar reduciendo la desigualdad. Básicamente haciendo eso a través de aumentar la productividad de los menos calificados y de los más jóvenes. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes usen el chat GPT para escribir, yo lo hago. Y cuando uno lo usa, eso es un impacto sobre la productividad. Lo que sale es mejor, en principio, de lo que uno estaba haciendo. El chat GPT mejora algunas cosas, entonces hay un aumento de la productividad. Ahora, si alguien escribía bien, Sebastián escribe bien, entonces si usa el chat GPT, eso le va a aumentar la productividad un poquito, pero no tanto, porque no le va a decir muchas cosas que él no sabe. En cambio, para alguien que no escribe muy bien, que por ahí piensa bien, pero no escribe muy bien, el chat GPT le va a aumentar un montón de la productividad, va a hacer que sus reportes, sus papers aumenten en calidad y se acerquen a lo de Sebastián, ¿sí? Hay, por ejemplo, un estudio que muestra la inteligencia artificial aplicada a taxistas, que hacen que tengan un recorrido cuando están en búsqueda de clientes mucho más eficiente, y les aconseja a los taxistas dónde deberían moverse para ahorrar combustible y buscar más rápidamente dónde está la demanda. Y el estudio lo que muestra es que para los buenos taxistas, la inteligencia artificial no les aporta mucho, porque ellos ya saben a dónde está la demanda o qué cosa tienen que hacer. Pero para los malos taxistas, los que tenían baja productividad, los jóvenes, los menos experimentados, la inteligencia artificial les aumenta un montón de la productividad, y entonces hace que los ingresos, la varianza de ingresos, la desigualdad de ingresos al interior de esa ocupación se achique, ¿sí? Pero bueno, son estudios que recién están empezando, porque es una tecnología que recién está empezando, no sabemos muy bien a dónde va a terminar. Lo que sí sabemos dónde va a terminar es esta charla, porque termina acá mismo, simplemente, siempre hay que poner en resumen, pero no tengo nada que resumir, pero voy a decir tres cosas medio aleatorias, que la desigualdad sabemos o creemos que es un fenómeno central de nuestras sociedades, no es algo marginal. Todo el tiempo estamos hablando de desigualdad, en la charla de café, en los debates políticos, la desigualdad siempre está presente. Es y debería ser una de las preocupaciones principales de políticas públicas. No obsesionarse por la desigualdad como si fuese el único objetivo, tratar de distinguir cuáles son las desigualdades que molestan y cuáles no, pero no descartarlo como tema importante de debate. Es un fenómeno controversial, con muchas aristas, como hemos tratado de discutir, lo que exige un debate serio, abierto y sobre todo basado en evidencia. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias, Leo, por la charla, por la conferencia, que ha sido, creo que muy completa, informativa, tocó muchísimas aristas, creo que todas las que en principio giran en torno al análisis del fenómeno de la desigualdad. Ahora tenemos un espacio para hacer preguntas, tenemos aproximadamente una media hora. Como tenemos gente acá en la sala presencial y gente en el Zoom, les pedimos que los que estén siguiendo la conferencia a través del Zoom
Hagan las preguntas si quieren en el chat, que las dejen ahí y las iremos leyendo, y también podemos tomar preguntas acá en la sala. Les pedimos que con las preguntas sean concretos, breves y bien al punto, así Leo puede tomar varias y responder la mayoría de las inquietudes. ¿Querés responder una de una o tomar varias? Como... Bueno, dale, dale. Leonardo, bueno, en primer lugar, muy interesante la exposición. Yo tengo dos preguntas. La primera está referida a la desigualdad, esa que surge no en base al esfuerzo, sino, podríamos decir, una especie de desigualdad de natalicio. Eso me hace acordar un poco al Islam, en el sentido del fatalismo, es decir, una persona estuvo destinada a nacer en un hogar pobre y eso estaba decidido. La pregunta es, ¿eso es un rol exclusivamente para el Estado, para el sector público, o es más interesante la interacción de los dos? Esa es la primera. Público, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con esa clasificación cuando vos pones el 1% de ricos y 99% del resto. Ahí la pregunta es, ¿por qué preocuparse de ese 1%? Es decir, ¿es solamente una cuestión de juicio de valor? ¿No es conveniente que un 1% tenga tanto? ¿O hay también razones de eficiencia? Te lo voy a aclarar un poco. Hay muchas teorías, por ejemplo, ese 1% está alcanzado por la política tributaria, pero hay muchos modelos tributarios, inclusive la CEPAL ha trabajado en eso, que no grava tanto ese 1% porque supone que invierte más. O sea, cuando hablo de si es un juicio de valor, que no tiene que haber tanta gente rica, o es eficiencia, castigar más a ese 1% haría que la situación sea mejor, partiendo del punto de vista que si ese 1% representan a grupos económicos productivos, generalmente son los que más invierten. O sea que si vos tuvieras un índice de Gini igual a 0, a lo mejor la inversión no va a ser más alta, van a estar todos iguales, pero no más alta. No sé si te quedaron claros. Así más, totalmente. Siempre, a ver, respecto de la primera, sin duda que uno generalmente piensa en la responsabilidad del sector público, quien tiene las armas, los instrumentos más fuertes para actuar en términos de política pública, pero el rol potencial del sector privado es enorme. Finalmente, como sociedad, podemos incluir la distribución del ingreso que querramos, casi sin involucrar al sector público. O sea, está en nuestras manos hacer redistribución de ingresos. Podemos ya mismo salir con nuestro ingreso y hacer redistribuciones, y el sector privado puede involucrarse y hacer un montón de acciones en esos lugares. Es difícil pensar que la redistribución venga por ese lado, porque se necesita poder coactivo y coordinación que desde el punto de vista, desde el punto de vista privado es difícil pensar que eso ocurra, pero de vuelta, el sector privado tiene un rol importante en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de ingresos también. Respecto a la segunda pregunta, es una pregunta súper interesante acerca de cuál es el efecto de eficiencia de grabar, en este caso, a ese top 1%. Y me parece que la evidencia, vos seguramente la conoces más, pero es un poco mezclada, ¿no? Es que en términos de cuál es el impacto sobre la inversión en particular. O sea, hay quienes dicen la propensión a ahorrar y a invertir es grande ahí, y por lo tanto, si vos pones una tasa más alta, estás poniendo alguna traba al crecimiento, pero también hay evidencia que te dice, es muy probable que, sobre todo cuando hablamos de impuestos a los ingresos, las personas con esos ingresos tan altos no se van a esforzar mucho menos si uno les pone una tasa un poco más grande. ¿Sí? O sea,
los grandes empresarios, los grandes profesionales o deportistas o actores o lo que sea que tienen esos ingresos tan altos, no se van a esforzar un poco más o un poco menos por el hecho de ganar algunos millones más o algunos millones. Uno lo ve, por ejemplo, con los futbolistas. A mí me parece increíble cómo Messi se sigue esforzando cuando tiene un ingreso que es inconmensurable. O sea, ¿por qué juega? Yo creo que, y en ese sentido, ponerle un punto más o un punto menos de impuestos es como irrelevante al esfuerzo, de no se va a esforzar menos. Y es muy probable que grandes empresarios y gente con ingresos tan altos tampoco tenga cambios muy grandes en el esfuerzo. Es uno de los argumentos que hace Piketty para elevar un poco más la tasa de impuesto a los ingresos. Es el argumentar que a esos niveles de ingreso el esfuerzo no cambia tanto y por lo tanto las implicancias en términos de eficiencia no son muy grandes. Pero en fin, es un punto a debatir y otra vez, como dice ahí, es un punto que va más allá de lo que podemos pensar o no, que se dirime con mejor evidencia empírica. Bueno, básicamente. Leonardo, con tu experiencia, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la distribución la destrucción por impactos exógenos? ¿Qué quiero decir con eso? Los hechos desastrosos de la naturaleza, en realidad todos quedamos igual, por la guerra. Seguro, digamos, que Inglaterra tenía mucho más igualdad en 1944, ni hablemos de Alemania, el mejor ejemplo de Alemania. Todos eran iguales en 1945. Y esa es una de las preguntas. La otra, un poco una reflexión que me vino a la mente lateral, y qué es lo que opina sobre esto. La competencia siempre está presente en todas las aristas de la naturaleza. O sea, bueno, y esa competencia lleva a una desigualdad. La competencia entre un arbolito chiquito y un árbol que ya está un poco más crecido puede llegar a que el sotobosque quede muy alto. Creo que ha entendido qué es lo que quiero decir. Hay un libro muy interesante de un historiador, creo que era neerlandés, se llama Schmidt, y que mira la historia de la desigualdad desde los inicios del ser humano. Y lo que él nota es que los periodos en los que la desigualdad realmente se redujo mucho en episodios cortos tenían que ver con grandes pestes o guerras. ¿Sí? Guerras muy grandes, como la que estás mencionando, en donde ese factor exógeno, ese desastre, generó o genera una sociedad nueva. Y esas sociedades nuevas tienden a ser más al inicio igualitarias. ¿Sí? Ocurrió con las guerras y ocurrió con las grandes pestes. El efecto es de cualquier manera de corto plazo o de mediano plazo. Efectivamente, para el caso que mencionás vos, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países ganadores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad bajó. Ese periodo se llama la Gran Compresión, que es desde los años 30 a un poco más adelante, hasta los 50, 60, la desigualdad en los países desarrollados se redujo bastante. Y los historiadores lo llaman la gran compresión de ingresos, y esa idea de que por fin las economías capitalistas iban a tener niveles de desigualdad mucho más bajos, pero fue el resultado de varias de estas cuestiones. La crisis del 30, especialmente la Segunda Guerra Mundial y algunos otros factores que impactaron, pero más bien en el corto plazo. Enseguida, después, la desigualdad volvió a crecer y hoy estamos en niveles de desigualdad en esos países parecidos a los de la pre-gran compresión, de la preguerra. Respecto a la otra pregunta,
Totalmente, hay algo natural en la desigualdad, en la naturaleza y en el hombre también. Y por eso, como yo traté de esforzarme en que es importante tener en cuenta que hay aspectos de la desigualdad que son naturales, hasta justos y que tienen su rol. El tema es el tamaño y las razones, otra vez. La desigualdad que surge de competencia en igualdad de condiciones es buena porque genera incentivos a esa competencia y ese progreso, pero aún esa competencia puede generar diferencias que son demasiado grandes. No nos gusta un árbol tan grande y otro tan chiquito, por más que estaban en igualdad de condiciones. No nos gusta en general como seres humanos, de vuelta, por cuestiones culturales, pero además los científicos nos dicen porque estamos cableados de esa forma. Tendemos a ver las desigualdades como cosas injustas. Entonces, algo que nos prueben lo contrario tiende a no gustarnos. Pero ciertamente, de vuelta, no me gusta la actitud como fundamentalista de ver inequidades en cualquier desigualdad. ¿Sí? Nos debería preocupar la inequidad. No toda desigualdad es inequitativa. Pero hay que mirarlas porque sí es verdad que muchas desigualdades que uno ve ahí afuera son inequitativas. ¿Sí? Leo, magnífica tu exposición, si es que puedo opinar, digamos, muy interesante. Lo que yo me parece que no tiene que ver fundamentalmente quizás con lo que vos hayas dicho, pero sí con un fenómeno que uno ha podido observar en los últimos años respecto a la pérdida, me parece a mí, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Que me parece que una de las políticas que habría que incorporar a los fines de disminuir la desigualdad es inculcar en la población que el esfuerzo vale, ¿no? Cosa que hemos visto en los últimos años, un deterioro, ¿no es cierto?, en la igualdad, o sea, un incremento en la desigualdad, pero un deterioro enorme en la cultura del esfuerzo, ¿no? Y dentro de ello, el deterioro que se ha producido en la educación y que viene, muchos de ella, uno se observa, tiene que ver con la tolerancia, no diría el incentivo, pero sí la tolerancia de las autoridades respecto de el decaimiento en el esfuerzo que ponen los gremios en deteriorar la educación. Para los que tenemos muchos más años, el caso mío, que debo ser el mayor de la sala, eh, pero que nos hemos ocupado de estudiar un poco la historia económica y social, si uno observa el famoso periodo 1880-1930, en el cual a partir de 1883 la ley Lainez, ¿no es cierto?, que tuvo una influencia limitada, digamos, a la capital federal y a los territorios nacionales que prácticamente estaban bastante vacíos, pero sí la famosa ley Lainez, que extendió el servicio educacional de la nación a todas las provincias y fundamentalmente en aquellas regiones más pobres. eh, la, el crecimiento, por un lado económico, con la educación, eh, sin duda que permitió la disminución de la pobreza y las desigualdades. Entonces, concluyendo, me parece que lo que hay que enfatizar como política pública es la cultura del esfuerzo. Gracias. Buen día. La consulta
La consulta es si has analizado evidencias sobre la aplicación del impuesto a la herencia en los países europeos y en otros casos, si eso ha sido beneficioso o no en términos de la reducción puntualmente de la desigualdad. Gracias. Bueno, muy bien. Vienen cada vez más difíciles las preguntas, así que no, Rinaldo, bueno, sin duda es dos puntos que hiciste en tu pregunta súper importantes. Uno, están vinculados, pero son diferentes. Uno es el vinculado a la calidad de la educación y el otro vinculado al esfuerzo. Son dos factores súper importantes, de los cuales conocemos un poco más del primero y conocemos, quiere decir, hay evidencia un poco más del primero y del deterioro de la calidad educativa que va a ocurrir en otros países, pero da toda la sensación de que en el nuestro ese deterioro ha sido muy fuerte y va justamente en dirección opuesta al punto uno que yo ponía cuando listaba las cosas que hay que hacer. En términos de educación, hemos ido en la dirección correcta en términos del acceso. Si uno mira quiénes se educan hoy, son mucho más de lo que se educaban en las épocas que estás contando, y entonces en esa dirección me parece que ha habido avances que uno no tiene que minimizar, que son buenos. Cada vez más gente, a ver, hoy todos terminan la primaria, casi todo la secundaria, el acceso a la universidad es más amplio, pero da toda la sensación que en términos de calidad de educación estamos retrocediendo varios lugares. Las pruebas PISA y otras pruebas de ese tipo confirman el deterioro de la calidad educativa, que especialmente le pega a quienes no tienen otra alternativa que ir a la educación pública, y eso está generando brechas que son cada vez más grandes. Entonces, totalmente de acuerdo con ese punto, también con el de esfuerzo. Ahí como la evidencia es un poco menos clara porque es difícil de medir esas cosas, pero de las cosas que existen y de las cosas que uno le escucha a otras disciplinas que estudian esto con más cercanía, la responsabilidad, la perseverancia, el esfuerzo, esa cultura del trabajo son todos factores que son fundamentales en la posibilidad de que una persona tenga o no tenga éxito económico o pueda superar o no la pobreza. Si eso es distinto a cómo era en el pasado, no lo sé. La percepción de muchos es que sí, que es un poco distinto y que esos factores están más debilitados por alguna razón que en el pasado que yo no sé bien. Una podría ser vinculada con la educación que estás mencionando. Otra podría ser que los retornos a ese esfuerzo son bajos y ¿para qué me voy a esforzar si igual mis ingresos van a ser bajos, si igual voy a tener un empleo con el cual no voy a poder llegar a fin de mes, etcétera? Pero, en fin, son temas súper centrales, así que está muy bien en levantar ese punto. Respecto del otro, efectivamente los países de Europa tienen impuestos a la herencia más altos. Por alguna razón en América Latina esos impuestos son mucho más bajos en términos de cobertura y en términos de tasas. El impacto del que yo conozco en Europa es finalmente el impacto distributivo es poco. O sea, todas las cosas miradas individualmente impactan poco. Por eso un poco la semejanza con lo del médico que dice, no hay nada que uno pueda hacer que cambie mucho la ecuación, pero la suma de pequeñas cosas que no cambian mucho, cambia mucho. Entonces, sin duda que es un punto que debería estar en el debate, más presente de lo que está. ¿Qué tal? Buen día. Eh, Voy a dar vuelta a una pregunta de cuáles podrían ser, viendo la historia u otro tipo de
digamos, estadísticos y demás, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de una desigualdad en cuestiones importantes? O sea, por ejemplo, la desigualdad puede llevar a una guerra, la desigualdad puede llevar a otro tipo de cosas. O sea, invierto la pregunta. Sí, otra vez las referencias históricas son numerosas de los impactos que pueden tener los niveles de desigualdad muy altos, ¿no? O sea, hay quienes argumentan que la caída del Imperio Romano tuvo muchas razones, pero una fundamental, es una cita que está aprovecho otra vez para mandar el chivo en el libro que estoy, que mencionó, que entre las caídas detrás de la caída del Imperio Romano está justamente un aumento de la desigualdad, un aumento muy grande de la desigualdad entre los millonarios de ese momento que se empezaron a dilapidar las grandes riquezas y a hacer esas grandes fiestas que aparecían en las películas y el resto de la gente, y eso empezó a generar una tensión que finalmente terminó explotando y debilitando mucho la autoridad y haciendo caer el Imperio Romano, que seguramente debe haber caído por otras razones, pero sin duda esa puede haber sido una. Las implicancias pueden ser de vuelta enormes. Hay quienes afirman que, por ejemplo, la crisis de 2008-2009 mundial en gran parte tuvo que ver con la desigualdad. Stiglitz y otros tienen el argumento de que la desigualdad creciente en el cual estaban los países desarrollados, pero particularmente Estados Unidos, generó como una necesidad de consumir más allá de las posibilidades de los sectores que estaban más relegados, y entonces eso generó una crisis de endeudamiento, una burbuja y finalmente una crisis. Y otra vez, la raíz puede haber estado en la desigualdad. De vuelta, son todas discusiones, ninguno de estos tiene una prueba contundente de que fue así, pero hay mucha evidencia que sugiere que las desigualdades altas nunca terminan bien. Yo voy a abusar un poquito de mi rol como moderador para hacer una pregunta, Leo. Hay uno o varios papers de Stephanie Stancheva que habla de preferencias por redistribución y que estudia un poco la idea de que las personas a veces tienen preferencias por redistribución muy alineadas con la ideología política y que va en contra incluso de su propio bienestar. Digo, viendo que esto parece ser bastante importante, incluso a pesar de que se beneficiarían con ciertas políticas públicas, están en contra, o sea, demuestran que están opuestas a esas políticas públicas porque son bandera de un partido que ellos digamos, no prefieren. Todo el tema de la polarización afectiva y este tipo de cosas. ¿Cómo te parece que eso, te llevo un poquito más allá de la charla, pero cómo te parece que eso contribuye o perjudica, digamos, el debate por las políticas públicas en términos de estas áreas y cómo, digamos, perjudica también la incorporación que vos hablaste en la última filmina, creo que está ahí, basado en evidencia, ¿no? Que a pesar de que las evidencias estén, muchas veces las políticas no se adoptan porque, bueno, están bloqueadas por cuestiones o ideológicas o de preferencias que no son a priori racionales, digamos. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, lo que la evidencia de Stancheva y otra gente muestra es que somos animales medio raros los seres humanos, porque por un lado somos egoístas, pero tenemos valores. Entonces, por un lado, hacemos cosas que nos benefician y en ese sentido, si tenemos ingresos más altos, vamos a preferir que no nos aumenten los impuestos. A ver, para llevarlo a un tema de hoy, a mí me viene muy bien la rebaja del impuesto a las ganancias, pero estoy en contra, porque me parece que es una medida regresiva. Entonces, estoy ahí en que ojalá que lo voten, porque mi ingreso va a aumentar y voy a estar más contento, pero me parece que como sociedad tenemos que ir hacia el lado de la progresividad y no en contra, y entonces prefiero que no. Y los humanos somos medio así. Efectivamente hay todas esas contradicciones en nuestras preferencias políticas y redistributivas permanente. Y vinculado con, creo, tu segundo punto, efectivamente,
muchas veces las ideologías o los valores extremos hacen que mucha gente vote o actúe no mirando la evidencia empírica ni muchos de estos debates. Por eso digo, nosotros desde la academia o de este lugar, o otra vez desde el libro este que les mencionó Sebastián, uno tiene la ilusión de modificar los debates de política y uno tiene que ser un poco modesto porque eso cambia finalmente poco. La aguja de la gente que muchas veces vota una u otra cosa por sus ideologías o por quien grita más fuerte en la tele o cosas de ese tipo. Tenemos un espacio para algunas preguntitas más. Si alguien quiere, levante la mano, ya sea acá o por Zoom. Vamos. Bueno. Bueno, no hay más preguntas. Pido un aplauso para agradecerle a Leo por la conferencia. Leo Lonanza. Bueno, y luego en unos 20 minutos aproximadamente los invitamos al lunch de bienvenida. Así que, no, 20 minutos. ¿Ah? Cerramos acá. Acá, en el paseo acá. ¿Mm? Acá, sí, nos van a armar acá. Sí.